La Revolución Mexicana fue principiada por Estados Unidos. Directamente Estados Unidos financió un golpe de Estado en México. Para comprender esto, analicé los golpes de Estado que Estados Unidos apoyó y financió por el resto del mundo, y siempre se actuaba con 4 estrategias principales. En primer lugar, que siempre hay un interés de parte de Estados Unidos comercial o territorial de por medio. Por ejemplo, en Hawái con el azúcar, o Irán con el monopolio del petróleo, o Ucrania con su territorio clave en Europa, entre otras cosas. En nuestro caso, había más de un interés de por medio de nuestro país, que les diré más adelante. Siempre hay un funcionario estadounidense involucrado directamente o indirectamente, que esta sería la segunda característica. En tercer lugar, existe una campaña de desprestigio total con la figura u organismo que se desea derrocar. Y en cuarto lugar y último, siempre hay un líder impuesto y cuando este líder ya no les funciona, es desechado. Sobre estas 4 características o estrategias, como lo quieran tomar, me basaré para determinar si la Revolución Mexicana fue principiada y respaldada por Estados Unidos, y si le podríamos llamar un golpe de Estado. Pero antes que nada, demos un repaso a lo que sucedió. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que inició el 20 de noviembre de 1910, culminó en 1917, fue una respuesta al descontento popular contra la dictadura de Porfirio Díaz. Entre las causas, el autoritarismo del gobierno, la desigualdad social entre las clases altas y bajas, la pobreza de la mayoría de la población, el malestar por la perpetuación del poder de Díaz. Aquí llega un personaje fundamental, Francisco I. Madero. Encabezó el movimiento armado con el Plan de San Luis, que convocaba a los mexicanos a levantarse en armas. El conflicto derivó en una guerra civil entre facciones que luchaban por la auténtica revolución y formaron nuevos grupos políticos, entre ellos el Ejército Constitucionalista. Muy bien, sabiendo un poco de contexto, ahora vamos a validar si las 4 características encajan completamente y si respaldan la idea de este video. Primer argumento. Siempre hay un interés comercial, territorial o político ideológico. 1909. Los presidentes Porfirio Díaz y William Taft se reunieron en Juárez y El Paso. Durante el encuentro, el mandatario mexicano se negó a firmar las peticiones de su homólogo estadounidense, que incluían devaluar la moneda mexicana, permitir la instalación de una base norteamericana en Baja California. Durante esta reunión, Díaz firmó su ruina, por así decirlo, y así lo mencionan algunos periódicos de la época. Al negarse, obviamente, a aceptar las peticiones del presidente estadounidense, William Howard Taft. Las demandas de Taft, entre otras cosas, eran detener el proyecto del canal seco de Tehuantepec, ya que representaba una competencia directa para el canal de Panamá, que en ese momento estaba siendo desarrollado por Estados Unidos. Estamos hablando de 1909. La segunda de las principales demandas que tenía Taft para el gobierno de Porfirio Díaz era permitir la instalación de una base norteamericana en Baja California, con el objetivo de coordinar operaciones en América Latina, por no decir que desde ese punto o desde esa base coordinar otros golpes de Estado a futuro. En tercer lugar, entre las peticiones del presidente Taft era devaluar la moneda mexicana. En cuarto lugar, dejar de comprar armas al Imperio Alemán y en su lugar comprar armas a Estados Unidos. También reprochó la ayuda del gobierno mexicano al expresidente de Nicaragua, José Santos Zelaya, quien fue derrocado gracias a la intervención estadounidense. En sexto lugar, quizás la demanda más importante de Taft fue la concesión de recursos a empresas estadounidenses, en particular la extracción de petróleo. Esto se debía a que no le agradaba que Díaz había brindado un trato preferencial a las empresas británicas, por ejemplo, o especialmente a las Lord Whitman Pearson, alias Lord Corwin. También hay que recordar y resaltar que Porfirio Díaz no era del agrado de Estados Unidos debido a que hubo un sentimiento antiestadounidense en México durante su gobierno. Hubo animadversión hacia los diplomáticos estadounidenses, por ejemplo, John Foster, ministro de Estados Unidos, que en su primer discurso o aparición pública fue abucheado radicalmente. También la dictadura de Díaz marcó un cambio en las relaciones entre México y Estados Unidos, a pesar de que había inversiones de Estados Unidos en minería, carreteras y agricultura. El sentimiento antiestadounidense permaneció enraizado.
Se sabe que el mandatario, me refiero al presidente Taft, salió muy molesto de aquella reunión, ya que Díaz no accedió a ninguna de sus peticiones. No es sorpresa que esto ocurriera tan solo un año antes del estallido de la revolución de la mano de Francisco y Madero. Esto fue lo que selló la trampa o culminó o fue la gota que derramó el vaso para que Estados Unidos comenzara a financiar, que no solamente fue en este año, sino ya se venía desde tiempo atrás, cerca de los 1900 se estaba preparando este golpe de Estado para derrocar al presidente Porfirio Díaz. Para esto, después de esta reunión que tuvo con el presidente Taft, se mandó al señor Gillett Hopkins, quien nos lleva a nuestro segundo punto. Vamos a que siempre hay un funcionario estadounidense involucrado directamente o indirectamente. Después de la reunión con el presidente Díaz, el presidente Taft envió a Sherwood Gillett Hopkins, conocido como el abogado de las revoluciones. Esto es muy importante porque es quien va a financiar la revolución mexicana y derrocar a Porfirio Díaz. Fue un abogado y cabildero. Recordar esto es como el alcalde en Estados Unidos, el presidente municipal. Pero no deja de ser un funcionario. Asesoró a varios gobiernos latinoamericanos, entre ellos, lógicamente, el de México. Fue un influyente cabildero en Washington. Se especializó en conectar las finanzas estadounidenses con los revolucionarios latinoamericanos. Aquí es algo muy importante. Asesoró al gobierno provisional de México en 1911. Ese gobierno provisional pues fue el gobierno de Francisco y Madero. Se dedicaba al contrabando de armas, lucró con las subversiones armadas en Chile, Guatemala, Honduras, pero fue en México, haciendo negocio con los revolucionarios como Madero y Carranza, donde amasó una gran fortuna. Es decir, que durante todo este proceso él facilitó las armas para las facciones revolucionarias en México. Es imprescindible destacar que fue enviado por el presidente William Taft. Número 3. Existe una campaña de desprestigio total contra la figura u organismo que se desea derrocar. Madero sostuvo un discurso encaminado a señalar al estado dictatorial que encarnaba el gobierno de Porfirio Díaz. A través de la fuerza e injusticia, el dictador acallaba cualquier voz, un movimiento disidente contra el orden instituido. Francisco y Madero fundó el periódico El Demócrata, en el que abordaba temas como el sufragio, los derechos humanos y la libertad. El 6 de noviembre de 1910, Madero creó el Plan de San Luis, un manifiesto que convocaba al levantamiento de armas para terminar con la dictadura de Porfirio Díaz y establecer elecciones libres democráticas. Y les voy a leer un párrafo y cito: si permitimos que continúe en el poder, en un plazo muy breve habrán completado su obra. Habrá llevado al pueblo a la ignominia y habrá envilecido, le habrán chupado todas sus riquezas y dejado en la más absoluta miseria. Habrán causado la bancarrota de nuestro país. Como todo pasaje poético o novela, siempre se hace uso de un recurso metafórico para dirigirse, en este caso, a la figura del presidente Díaz, exagerando totalmente, o quizás no totalmente, la figura, pero esto forma parte de la campaña de desprestigio de la cual nosotros estamos hablando. Tras esto y tras estos hechos, podemos tomar en cuenta que sí hubo una campaña de desprestigio total. Cuarto punto: siempre hay un líder impuesto y cuando ya no sirve es desechado. Pero ¿cómo puedo decir que Madero fue impuesto? A lo mejor van a tomar como hereje de la historia mexicana, pero basémonos en su biografía. Su abuelo Evaristo Madero y su padre Francisco Madero Hernández habían acumulado una gran fortuna familiar casi inigualable en México, gracias a sus inversiones en algodón, ganado, producción industrial. Se esperaba que Madero continuara en esta tradición, por lo que tomó cursos de negocios en la Escuela de Altos Negocios en París y al año siguiente estudió agricultura en la Universidad de California en Berkeley. Señalar que Madero tenía participación en 32 compañías mineras en México. En sus negocios buscó una mayor justicia social. Pagó buenos salarios a sus trabajadores, estableció escuelas de enseñanza básica, comedores públicos y un hospital. Estas cualidades que él tenía, estas características, favorecieron la figura de un líder comprensivo y al tanto de la realidad, y que fue lo que Estados Unidos, comento, estaba buscando. Recordar que en principio las armas fueron proporcionadas
sin queja por Estados Unidos a través de Hopkins, el líder de las revoluciones de quien ya hemos hablado. Recordar que fue en Estados Unidos donde diseñó el Plan de San Luis en compañía de quien creen ustedes, del señor Hopkins. Y también quien financiaba directamente a Madero, a pesar de ser él un hombre muy rico, era Estados Unidos. Una vez más, a través del señor Hopkins. Madero, sabiendo que era un activo partícipe en 32 compañías, él no se iba a dejar convencer totalmente sin antes tener asegurado alguien que lo respaldara, en este caso el gobierno de Estados Unidos. A pesar de que era un hombre con gran civismo y gran ética, seguía siendo un empresario, y los empresarios por naturaleza siempre van a velar por sus intereses. Tenía que respaldar sus negocios, tenía que estar él mismo respaldado, porque si este estallido de la revolución fracasaba, él iba a ser el principal perjudicado. Como comentamos, cuando al gobierno de Estados Unidos ya no le sirve el líder que ha impuesto, buscan a otro líder. ¿Y qué es lo que le sucedió a Francisco I. Madero? Pues simplemente fue ultimado en la escena trágica un golpe de Estado de Victoriano Huerta. ¿Y quién apoyaba a Victoriano Huerta? Pues Estados Unidos. Y cuando Victoriano Huerta fue derrocado, ¿quién apoyaba a Venustiano Carranza? Pues sí, como lo sospecharon, era Estados Unidos. Ahora bien, en base a estos 4 puntos estratégicos, yo creo que sí. Sí fue principiada la revolución por Estados Unidos, porque todo esto a final de cuentas terminó años más tarde en el Tratado de Bucareli. Pero eso es otra historia.